Ya chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón por avisarles muy tarde, la hora que tenía que darles clase hoy día. Pero ocurren cosas que uno no espera. Ya, la clase de hoy más que todo chicos, sí la estoy grabando, Raúl, no te preocupes. A ver, ya estoy compartiendo pantalla. Y primero quiero aclararles este ejercicio de acá, que fue el error que cometí el otro día, está tal casi como lo dejamos. Y el error estaba justamente en las partes de los deltas, ¿verdad? O sea, a ver, llevándoles la figura, a ver, del ejercicio, espero, esta es la gráfica aquí, no, es otra cosa. Métodos y páginas sin título. Y ya, la gráfica o la vista planimétrica habíamos quedado que era algo así, ¿verdad? Donde, donde justamente para el ejercicio que estábamos resolviendo el día jueves, el error o el problema que hubo, caramba, era justamente acá. O sea, nosotros tenemos, en este caso, este delta norte y este delta este que había calculado es la vista desde A hacia C, ¿verdad? Y este otro delta norte que yo tenía, delta norte y delta este de acá abajo, justamente era la vista de D hacia C, donde yo estaba considerando anteriormente, y el error, el problema que hubo, era que estaba calculando una distancia entre estos dos, pero esa distancia no hay tal distancia, ¿ya? Porque justamente estamos en el mismo punto. Entonces, justamente ese era el error. Estaba yo considerando acá, si jalo la fórmula, estaba considerando esa distancia de 85.7, ¿no? Pero esa distancia no existe porque justamente estamos en el mismo punto, es decir, en C, ¿no? Entonces, de C hacia C no puedo tener una distancia horizontal de 85, ¿verdad? Y ahí es el problema, ¿ya? Luego, en este mismo ejercicio, lo que quedaba por hacer era hacer este cálculo de las distancias en estos puntos iniciales de cada tramo, es decir, de C. Yo no tengo una distancia del anterior hacia este, ¿no? Entonces, esto queda así y esto queda así, no tiene su distancia. Luego tenemos la distancia de D hacia E. Ah, no, en este caso ya nos olvidamos de los puntos vistos. Directamente es la distancia. Esta primera que tenemos es delta norte, delta este del punto A, ¿verdad? Para ir al punto B ya teníamos nosotros que calcular con estos dos. Había unas preguntas que me hacían y tenían razón, o sea, tenían mucha razón al preguntar o al tener esa duda. La pregunta que me hacían era, ¿por qué calcula con los deltas nortes y deltas estes las distancias horizontales? ¿Ya? Si ustedes hacen este cálculo con los deltas nortes y deltas estes, van a tener las distancias corregidas de la misma forma que ustedes obtienen distancias corregidas con las coordenadas norte y este, ¿ya? En los ejercicios de primer parcial y cuando resolvíamos lo que era poligonal, abierta y cerrada, teníamos una corrección de los puntos, ¿verdad? Teníamos que corregir angular y linealmente. Y por lo tanto nuestras distancias horizontales se modificaban, o sea, tenían variación si nuestro ejercicio tenía corrección lineal. Entonces, si ustedes quieren practicar y no están seguros de lo que les digo, tenemos los ejercicios de primer parcial y ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no ve? Hay algunos ejercicios que había resuelto mi persona con ustedes donde calculábamos delta norte, delta este y calculábamos las coordenadas norte y este, ¿no ve? Pero en este ejercicio no nos piden esas coordenadas norte y este, solamente nos piden eh, calcular las cotas verdaderas, ¿no? Y por eso solamente nos dan los datos de los BM1 y BM2, ¿ya? El perfil longitudinal del proyecto sale justamente de estas distancias corregidas en este caso, que sería justamente como les indicaba anteriormente en la clase del jueves. La indicación de la clase del día jueves era esta, ¿verdad? Donde tenemos nuestra estación
estación A, estación D, perdón, y estación G, ¿no? Tenemos tres estaciones. De A mirábamos a BM1, mirábamos hacia el punto B y hacia el punto C. Luego de la estación D mirábamos nuevamente hacia C, mirábamos hacia E y mirábamos hacia F. Y luego de F cambiábamos de estación G, y mirábamos hacia F y hacia el BM2 en este caso. Donde las flechas que están de color verde, como les había indicado anteriormente, es la ruta que nos pide o la que va a circular en nuestro proyecto en este caso, ¿no ve? Tenemos que ir de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D, de D hacia E, de E hacia F, F hacia G y G hacia el BM2, ¿ya? Justamente esas son las distancias que requerimos y es por eso que directamente las calculé de los deltas nortes y deltas estes. Para comprobar o cerciorarse pueden verificar en los ejercicios de primer parcial. Ya tenemos las distancias corregidas con las coordenadas norte y este, ¿no? En este caso, con los deltas, como hice en este ejercicio, les indiqué el jueves igual, calcular las distancias horizontales. Directamente con estos mismos deltas pueden ustedes calcular estas mismas distancias horizontales. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos acá, a ver, si nosotros tuviéramos acá un eje de referencias, es decir, en el BM1 tuviéramos un eje de referencias y tenemos las coordenadas norte y este de este punto, entonces si nosotros avanzamos este delta, es decir, si nosotros vamos un delta norte y un delta este, llegamos a este otro punto y calculamos otras coordenadas norte y este, ¿no ve? Entonces por eso que se puede hacer el cálculo de las distancias horizontales con las coordenadas o con los deltas nortes y estes respectivos, ¿ya? Entonces, una vez haciendo eso y con la aclaración de que entre el punto C al punto C no hay distancia horizontal y que entre el punto F al punto F no hay distancia horizontal, y tenemos estas figuras de acá, nosotros procedemos a hacer el cálculo de las correcciones en cotas, ¿no ve? Hacemos la sumatoria de todas estas distancias, tenemos un valor de 344.806. Calculamos un factor de corrección con este perímetro que sería justamente lo que vamos a circular, y nosotros vamos a tener un factor de corrección en cotas que va a ser menos el error en cotas, es decir, 1.168 dividido entre los 344.806. Hacemos esa división y tenemos un factor de corrección de 3.38 por 10 a la menos 3, ¿no? Pero este valor de factor de corrección en cotas ustedes tienen que anotarlo con todos los decimales, es decir, podrían anotarlo como 3.38741 por 10 a la menos 3 o como 0.00338741, ¿no? Negativo en este caso. Como nuestro factor de corrección en cotas es negativo, o era negativo en este caso, procedemos a hacer el cálculo de las correcciones en cotas, que justamente va a ser igual a la distancia horizontal, es decir, esta distancia calculada, multiplicada por el factor de corrección en cotas que hemos calculado, ¿no? Y así sucesivamente. El primero va a ser 73.5 por el factor de corrección negativo. El segundo va a ser 35.6 por el factor de corrección y así sucesivamente, ¿ya? Una vez terminado de calcular estas multiplicaciones, distancias horizontales por el factor de corrección, nosotros hacemos una sumatoria de todas las correcciones en cotas, ¿ya? Hacemos la sumatoria respectiva y tenemos que tener un valor que sea igual al error en cotas que teníamos a un principio, pero con el signo contrario, ¿ya? En este caso, menos 1.168, ¿no ven? Desniveles corregidos serían justamente la suma del desnivel anterior que habíamos encontrado, menos, en este caso, la corrección en cota. Es decir, para el primero va a ser 0.983 menos 0.249. Esta resta nos va a dar 0.734. Y así vamos a ir restando individualmente
a cada desnivel con su respectiva corrección en cotas, ¿no? O con su respectiva corrección en cotas. Una vez que tenemos las correcciones en cotas, me había olvidado anotar acá, vamos a tener las cotas ya finales, que ya van a ser las corregidas, ¿no? Es decir, al BM1, que va a ser en el primer punto, acá yo tengo el BM1, el siguiente punto va a ser A, B, C, este de acá va a ser C nuevamente, D, E, F, F, G y BM2. Entonces, este BM1 va a ser justamente el dato que yo ya tengo, ¿no ve? Que me dan en el ejercicio de 2500.104. 2500.104 más 0.734 va a ser justamente 2500.838. De esa forma tenemos la cota de A. La cota de B va a ser más 1, la cota de B va a ser igual a la cota de A calculada anteriormente más 1.178. De esa forma tenemos la cota del punto B. La cota del punto B menos 1.872 va a ser igual a 2500.145. Y acá tenemos la cota del punto C, ¿ya? En este caso no avanzamos nada y se repite acá, ¿ya? O si quieren podrían anular esta casilla de acá, pero ya corregir, yo tendría que corregir mi fórmula. Tendría que ser la cota del punto C más menos 1.362. Y de esa forma se calcularía. La cota del punto E sería la cota del punto D menos 1.165 y tendría la cota de 2497.618. La cota del punto F sería la cota del punto E, el anterior, menos 1.186 y de esa forma tendríamos la cota del punto F. En este Excel lo he copiado la misma cota del punto anterior, pero si ustedes gustan pueden eliminarla, ¿no? Y se corrige justamente. La cota del punto G va a ser la cota del punto F más y menos, el menos va a ganar, va a venir a restar este 0.454. Y de esa forma tenemos la cota del punto G. Ahora, la cota del BM2 va a ser la cota de G menos 1.956 y de esa forma llegamos a la cota del BM2 que es 2494.022, ¿no? Y es justamente el dato que me daba. Ahí ya tenemos las cotas corregidas y las cotas verdaderas en este caso de cada una de las estaciones. ¿Se entiende, chicos? Mi error solamente ha sido tomar en cuenta distancia de C a C, ¿no? Y yo tenía deltas diferentes, pero esos deltas diferentes significaban que yo los estaba mirando de diferentes estaciones, ¿no? A la primera C, es decir, a toda esta de acá, a estos dos deltas, eran viendo desde A. Y estos otros deltas de acá, el 26.964 menos 13.151 son las vistas desde D hacia C. Entonces repito, el error que he cometido es meter a la fórmula todito y calcular una distancia de C a C, donde esta no debería existir, ¿no? Y debería ser así como les acabo de comentar. ¿Alguna duda sobre esto? Ya, creo que queda claro. Algo que les dejaría para ustedes, porque ya les pasé este Excel. Justamente este Excel está en la descripción del video que les subí el día de ayer. Les dije que le dieran una revisadita. Lo único que faltaría para ustedes y quedaría fuera que grafiquen lo que va a ser el perfil longitudinal del proyecto, ¿no? En este caso, si tuvieran una pregunta ustedes en el examen que sea de esta misma forma, que les diga dibujar el perfil longitudinal del proyecto, siempre les va a decir de qué punto a qué punto, ¿ya? En un caso anterior, en un ejercicio anterior, teníamos que graficar desde el BM, ¿no? En este caso solamente nos pide graficar de A hacia G, ¿ya?
El cálculo de las pendientes, la fórmula, ustedes ya la saben, ya les indiqué la fórmula respectiva para las pendientes. Repito acá, nuestra pendiente es en porcentaje, ¿no? Y es justamente delta de cotas sobre la longitud. Y todo esto multiplicado por 100. ¿Ya? Este delta de cotas es la cota del punto, podríamos colocarlo como punto 2 menos la cota del punto 1, ¿no? Y podrían hacer lo que ya les dije, les dejo como tarea para ustedes, dibujar el perfil longitudinal del proyecto y calcular sus pendientes respectivas para cada tramo, ¿no? Es decir, de A hacia B van a tener ustedes una distancia y van a tener sus cotas de B y de A, ¿no? Entonces, con esos datos ya pueden hacer el cálculo de sus pendientes. De B hacia C, de la misma forma, de C a D, de D a E, de E a F y de F a G, ¿no? De esa forma calculan para todos sus puntos. Lo interesante que venía en este examen justamente era calcular la longitud rectilínea entre el BM1 y BM2 y su pendiente, ¿ya? ¿Cómo tendrían que hacer eso? O sea, cuando les pida siempre distancias rectilíneas, se refiere a las distancias horizontales, donde su distancia rectilínea de ustedes tendría que ser de esta forma. Esta parte de acá es una gráfica planimétrica, ya les había comentado, ¿no? Porque tenemos justamente delta norte y delta este. Planimétrica. Entonces, la distancia rectilínea se refiere a que ustedes hagan una línea recta. Voy a usar la rectita de acá. Desde el BM1 hasta el BM2. ¿No? Entonces, ¿cómo pueden calcular ustedes esto? La distancia rectilínea más fácil para ustedes de calcular, si tendríamos todos los datos de norte y este, sería justamente restar el norte y este del BM1 con el norte y el este del BM2, ¿no? En este caso no lo tenemos. Pero ustedes si se hacen una gráfica a escala, es decir, si se hicieran esta gráfica y esta gráfica estaría a escala, supongamos que tendríamos una escala de 1 a 1500, nosotros mediríamos directamente si mi gráfica la he realizado de forma ordenada y la he hecho con la escala respectiva de 1 a 1500. Lo único que podrían hacer ustedes directamente es medir cuánto vale esta línea desde el BM1 hasta el BM2. ¿No? Supongamos que les sale una distancia de 13 centímetros. ¿Ya? Si les sale una distancia de 13 centímetros, directamente nosotros, por la escala, podemos decir 13 por 15, y eso es igual a 195 metros, ¿no? Y es la forma más fácil que ustedes podrían hacer si es que hacen su gráfica a semiescala, ¿ya? Luego, calcular la pendiente directamente sería con la cota del BM1, la cota del BM2 y usar esta fórmula de la pendiente. Donde ustedes en la parte superior, es decir, en el delta cotas, tendrían las cotas del BM2 menos la cota del BM1. Dividida entre la longitud, que es esta que hemos calculado, 195, porque es la distancia rectilínea, multiplicado por 100 y de esa forma tienen la pendiente para esto. ¿No ven? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Cómo deberían resolver ese inciso del examen? Ya, creo que no hay dudas. Lo otro que les quería explicar igual ha sido una equivocación o una duda que hasta ahora la tengo, la verdad, pero este Excel que ya les envié igual, les dejé en los comentarios o en la parte del video que les subí el día de ayer.
Ustedes solamente van a jalar, o sea, aquí en las progresivas o distancias horizontales, ustedes ya colocan directamente sus valores, ¿no ve? Preferible que los anoten de esta forma, porque si anotan uno más, se van a hacer diferentes casillas, va a ser como si ustedes tuvieran que anotar aquí el uno más 000, ¿no ve? Entonces les va a ser un poco más complicado poder calcular las distancias y eso les va a afectar a lo que va a ser en la semidistancia, ¿ya? Ahora, y lo que habíamos programado y lo que habíamos hecho el día jueves está bien hasta la parte del coeficiente de abundamiento, ¿ya? Y he estado con la duda, recién, primer semestre que me entra la duda, no sé por qué, recién he entrado a cuestionar lo que dice el docente, creo, pero, a ver, no la puedo sacar. He ido buscando en libros, he estado buscando, leyendo otros libros, y justamente hace rato igual me preguntó una de sus compañeras, que igual había estado revisando, ¿no? Los libros, donde el error o lo que habíamos hecho mal el día jueves o lo que yo había hecho mal el día jueves era justamente acá, ya en los volúmenes abundados. Estos coeficientes de abundamiento para el corte nos dice que este material se va a expandir, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un material en el terreno, y a ver, supongamos que tenemos un cerrito así de esta forma, ¿no? Donde acá este material está en banco, ¿ya? Es decir, yo tengo material en banco 100 metros cúbicos. Esto parece 6 o no sé qué. A ver, banco, ya. Y tengo 100 metros cúbicos en banco. Entonces, cuando uno hace excavación de este material, es decir, cuando ustedes llegan a cortar todo este material, los 100 metros cúbicos, van a tener un volumen abundado. ¿Qué quiere decir eso? Que su volumen de 100 metros cúbicos se va a incrementar en este caso, ¿ya? Se va a expandir del, del, del material en banco. Yo voy a llegar a tener material suelto, que sería justamente 100 por 1.2, ¿no? El factor de abundamiento, el normal que ustedes usan y el único que van a usar por ahora es 1.2. Ya en materias de más arriba, ustedes van a tener una tabla dependiendo del material, o sea, dependiendo si su terreno es blando, es un poco duro, o sea, ya van a tener diferentes factores de abundamientos o factores volumétricos, ¿ya? Entonces, para ustedes es 1.2. Por lo tanto, 100 por 1.2 son 120 metros cúbicos, ¿ya? Y eso es lo que estaba bien en esta planilla en Excel, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, porque era justamente el volumen, es decir, el corte que teníamos multiplicado por 1.2 nos da un valor de 15.300, ¿no ve? Eso está muy bien en esta planilla. Pero, ¿dónde está? Pero cuando ustedes tienen material en relleno y lo que han calculado ustedes, los volúmenes de relleno que han calculado en sus perfiles longitudinales, nos da que tenemos que rellenar un material en banco, ¿no ve? Y tenemos el material compactado. Todo lo que tiene que venir acá tiene que ser volumen compactado. Es decir, si nosotros traemos estos 120 metros cúbicos a rellenar aquí, el material suelto, te los colocaré con fórmula, o directamente con volumen, ¿ya? Volumen compactado es igual al volumen en banco multiplicado por el factor de compactación, que en este caso sería su factor de abundamiento de ustedes de 0.9, ¿no ve? Es decir, si yo reemplazo valores, aquí tendría volumen en banco los 100 metros cúbicos, ¿no? 100 por 0.9, que llegarían a tener ustedes 90 metros cúbicos.
Este volumen en banco, una vez que se lleva material suelto y se lo trae a compactar el mismo material, llega a reducirse del volumen en banco, no del material suelto. Y si quisieran usar lo que es el volumen, si quisieran calcular un volumen compactado desde un volumen suelto, ustedes tendrían que dividir este volumen suelto entre el factor de corte en este caso, ¿no ve? O su factor de abundamiento de corte, que era 1.2. Y luego recién multiplicar por el factor de compactación, ¿no? Si reemplazamos datos, tendríamos 120 dividido entre 1.2 multiplicado por 0.9, ¿ya? Lo que nos daría los mismos 90 metros cúbicos, ¿no? Con esa fórmula ustedes tendrían que calcular lo que es el volumen compactado. Ahora, el problema que se presenta y el que yo tengo duda hasta ahora, pero esta planilla la vamos a hacer como nos dijo el ingeniero, debe tener sus motivos porque igual en lo que he ido leyendo nos pide para esta planilla de curva masa tener el corte en suelto y este volumen de acá en compactado, ¿sabe? Donde a mí la duda y la inquietud que me deja hasta ahora y por lo cual no estoy tan conforme con esto es que no se debería mezclar volumen suelto con volumen compactado. Directamente deberían trabajar volumen suelto y volumen suelto, ¿no ve? Esa debería ser la lógica. Porque ahorita, según esta planilla, si nosotros multiplicamos el corte por el relleno, digo, el corte por el factor de abundamiento para corte, nuestro volumen se expande. Y si multiplicamos este volumen en banco por este de acá, tendríamos compactado. ¿No ve? Este de acá nos daría un volumen compactado. Y estaríamos mezclando lo que es volumen suelto o material suelto con material compactado. Que ya esa era mi duda y mi inquietud y por eso les dije el otro día de otra forma. Y revisando y leyendo todo esto he estado analizándola, la verdad. Y todavía tengo la duda, pero vamos a hacer esta planilla como les indicó el ingeniero, ¿no? Debe tener sus razones, sus porqués. Pero yo igual voy a repasar esto, voy a pensar por qué el corte tiene que estar en suelto y por qué el relleno tiene que estar en compactado. O sea, no debería mezclarse. ¿Ya? Ahora, justamente vendría a ser la suma acá de los volúmenes, que eso ya estaría bien. ¿Ya? Solamente ese era el inconveniente que tenía mi persona con esta planillita y por la cual el jueves les había indicado, ¿no? Según mi criterio les expliqué yo, llevar todo, ¿no? En este caso, repito, voy a tratar de repasar estos días igual. No es muy fácil con los exámenes y proyectos. Si es que logro tener la respuesta correcta del por qué combinan material suelto con material compactado, se las voy a hacer saber, ¿ya? ¿Tuvieran alguna duda sobre esto? Eh, yo creo que van a tener dudas en su plano. Ya ha habido personas que me han preguntado sobre el plano y haremos acá una guita más o menos. El orden ustedes chicos pueden hacerlo, depende de ustedes, ¿ya? Yo les he indicado de una forma, el docente les indicó de otra forma el plano de curva masa, ¿no ven? En el plano de curva masa que les había indicado, no recuerdo ya ni cómo les indiqué, pero teníamos dos gráficas, ¿no ven? Una que era así y la otra que venía así. Esta, la de arriba, a ver, está de más una línea. En esta de aquí arriba yo tendría mi perfil longitudinal y acá tendría mi curva masa, ¿ya? En el perfil longitudinal ustedes tienen que usar diferente escala al plano o al primer plano que me han presentado, ¿no ve? En el primer plano que ustedes me han presentado tenían un perfil longitudinal y algunas personas tenían el problema de que pensaban que esta grafiquita de perfil longitudinal que tenían que tener en este plano tenía que ser la misma que en el perfil longitudinal que me habían entregado previamente, pero no es así.
O sea, ustedes pueden variar la escala para este perfil longitudinal, cosa de que les entren dos así de esta forma. ¿Ya? El orden no importa, puede estar la curva más arriba. Qué fea flecha. La, esta curva masa puede estar aquí arriba, ¿ya? Y este perfil longitudinal puede estar aquí abajo. No, no hay problema de ese orden. Lo que sí tiene que cumplir que sus escalas horizontales, es decir, las de las progresivas, ustedes aquí van a empezar en la 0 más 0, 0, ¿no ven? 0 más 0, 0. Pucha, no se puede escribir. 0 más 0, 0 va a estar ahí. Entonces, a la misma rectura en su plano, tiene que estar igual la 0 más 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la escala horizontal, aquí vamos a colocar, escala horizontal, tiene que ser igual para ambos, ¿ya? Escala horizontal y la misma para este. Ahora, la escala vertical que ustedes usen puede ser la misma o puede variar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tuvieran un perfil longitudinal de progresiva hasta acá de 0 más 700, supongamos, acá ustedes haciendo una línea recta deberían terminar igual con su curva masa de 0 más 700, ¿ya? Ahora, sus escalas verticales que ustedes lleguen a tener pueden ser diferentes. O sea, para su perfil longitudinal pueden tener una escala vertical y para su curva masa pueden tener otra escala vertical. No hay problema. Puede ser la misma o puede ser diferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué duda más me han preguntado? La entrega de este avance ya tiene que ser este lunes. Habíamos quedado en principio de que cada semana iban a presentar un avance de acuerdo a lo que avance en los días lunes, ya con el ingeniero. Este lunes y con el ingeniero van a avanzar lo que ya es curva masa. Y el siguiente lunes va a ser su examen, ¿no? Entonces, digo, no es curva masa, perdón. Este lunes van a avanzar con el ingeniero lo que es curvas de nivel, ¿ya? Donde las curvas de nivel no son complicadas. Son morosas, sí, pero no son complicadas, no son difíciles. Todos los planos tienen su respectiva leyenda. ¿Por qué te digo eso? Porque tú vas a anotar en este caso tu terreno de una forma, ¿no? Puedes hacerte una leyenda para tu perfil longitudinal y una leyenda para tu curva masa, donde tienes que especificar las líneas que estás usando, ¿ya? La leyenda en todo plano tiene su respectiva leyenda. Si no es para anotar datos, porque van a ver en otras materias más adelante que en este caso en su leyenda anotan todos los datos posibles, ¿ya? En este caso para ustedes, como es la primera materia, creo que llevan proyectos de esta forma, entonces solamente se les dice que todos los planos llevan su respectiva leyenda y por ahora solamente en esta leyenda ustedes tienen que anotar todo lo que están usando, es decir, si su terreno está de un color acá, repito, hacen acá una línea así con ese color y especifican qué es el terreno, ¿no? Si tuviéramos nosotros nuestro proyecto así de esta forma, igual acá colocaríamos una línea y colocamos lo que significa esa línea, ¿no? Que sería nuestro proyecto, ¿ya? Y solamente es para llenar esos datos, ¿ya? Para especificar y que tu plano, una vez que alguien lo vea, no se quede con la duda y diga, ¿y qué significa esta línea café? ¿No? La leyenda, en este caso para ustedes, es especificar lo que tienen en su plano anotado, ¿ya?
¿Alguna otra duda, chicos? La entrega va a ser el día lunes hasta las 8:15 de la noche, porfa. Tengo que revisar yo sus proyectos, así de todos. Tengo que colocarles notas. Y por eso les daría hasta medianoche, pero yo quiero revisarlo ya mañana desde las 8:15. Y el motivo, y espero me entiendan, es que el día martes me entregan proyectos de carreteras y de maquinarias. E igual tengo que revisar esos proyectos lo más rápido posible. Entonces, si me retraso al revisar de ustedes sus trabajos, me voy a retrasar con los otros, ¿no? E igual, de la misma forma, el ingeniero Young, que es el docente de maquinarias, me está pidiendo notas. Y en carreteras, igual tengo que presentar notas de los proyectos de los chicos para ver quiénes están habilitados. Y de esa forma, ellos tienen el examen en una semana. Justamente el siguiente sábado es el examen de carreteras. ¿Ya? Entonces, por eso, hasta el día lunes a las 8:15. ¿Ya? Para que yo revise todo el lunes en la noche todo su proyecto. Y martes en la mañana ustedes ya tengan sus respectivas notas del proyecto. Auti, Dime, dime. creo que no hay tarea creada en el Classroom de lo que es este último proyecto. Sí, sí, recién les voy a crear una tarea en Classroom. No, no la tengo. Ahí Es más, está bien, ahorita la vamos a gracias. crear. ¿Ya? Mm, Te van a ver todos mis desastres de materias. Hoy está lento mi internet. Está re lenteja. Auxiliatura, métodos geodésicos, grupo 4. Perfiles longitudinales, ya era la entrega el otro día. Aquí vamos a crear con ustedes. Tarea. Solamente tendrían que entregarme lo que es curva masa y la teoría, ¿verdad? Teoría, instrucciones ya las hemos dado, ya estamos hablando ahorita. Fecha de entrega sería este lunes 3 hasta las 20:15. ¿Ya? Tema viene a ser lo que es altimetría, nivelación. Sobre 100 y ya. Altimetría, curva masa. Ya, ya está hasta ahí. Ahora, hay una persona que recién me ha enviado su tarea o su avance de perfiles transversales y cálculo de volúmenes el día de hoy. Cuando la entrega ya era el día lunes, entonces no me gusta ser mala persona ni nada, pero siempre he tratado de ayudarles, pero que sigan con esos enviando trabajos cuando no corresponde, entonces es algo incómodo y fastidioso. Ya. Yo creo que voy a hacer valer a la persona que he enviado, pero la persona que me envíe el lunes después de las 8:15 lo voy a sentir mucho, pero ya no voy a recibir ese trabajo. ¿Ya? Si es que tienen esto, o sea, la entrega de este curva masa va a ser el Excel que ya les he proporcionado, su plano que ustedes tienen que hacer a mano y la parte teórica que les he permitido que sea en computadora. ¿No ve? Entonces espero que no hayan personas que entreguen con retraso ese trabajo, porque como les digo, yo el lunes a las 8:15, terminando clases, voy a empezar a revisar sus trabajos. Y si alguien no envía o envía tardío, ya es materia perdida. Lo siento mucho. Este plano tenemos que hacer con grilla. No, la grilla no. O sea, en un perfil, en una curva masa, a ver. Ponte que tenemos esto, ahí me falta la curva masa, ¿no? Voy a dibujar algo, no se rían de mi curva masa. Este color. Supongamos que es más o menos de esta forma, luego baja un poco, luego sube, ¿ya? Más o menos así. Entonces, lo que el Inge ya les explicó es más o menos, o sea, la gráfica que el Inge les explicó es al revés, ¿no? El perfil longitudinal abajo y la curva más arriba. No, no hay problema de eso. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros digamos en un trabajo que tengamos,
A ver, ¿con qué color? Sacamos de la progresiva tantos tantos, sacamos una recta, ¿ya? Hasta la progresiva tantos tantos, es decir, vamos a tener valores de progresivas, ¿no? No es el tantos tantos en este caso. Nos sirve para identificar en la progresiva, supongamos que aquí están las 100 y las 150, ya tenemos esas dos progresivas y queremos saber cuánto de volumen tenemos que mover. Entonces solamente tienen que sacar las alturas y multiplicar por la escala respectiva, ¿no? Para que de ese modo les salga acá el valor en metros cúbicos, ¿no? O sea, la curva masa es un método más fácil para poder identificar cuánto material nosotros vamos a tener que cortar o rellenar, ¿no? Todas las subidas son corte y todas las bajadas son relleno, ¿ya? Solamente para eso, ¿ya? Entonces no necesitan grilla, pueden hacerlo este plano en hoja bond. Los que gustan, si tienen, pueden hacerlo en papel milimetrado, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ah, sí. Dime, dime. Ausi es Ausi. Respecto al examen, el ingeniero Vera nos hace lío si usamos en papel milimetrado no al hacer para el examen. En cuanto al examen, no, el Inge no se hace problema. Es mucho mejor más bien para ustedes que tengan papel milimetrado. Ah, ya está bien, sí, gracias. Ya. Ausi. Dime, Josué. Ausi. Una consulta. Yo creo que se refería para graficar, es que como el otro lo hicimos en pliego, digamos, si utilizamos una grilla más cómoda, si ahora esta gráfica va a ser más pequeña para que esté alineada con la curva masa, ah, yo creo que sería más necesario ahora hacerse una grilla para que coincida mejor. Grilla. No, a ver, lo que pasó en el anterior Esto solo plano, para el perfil longitudinal. claro. O sea, no tenían que tener grilla en sus perfiles longitudinales. Su perfil longitudinal podrían haberla hecho en hoja bond, así, hacer un papel en blanco y dibujar su perfil longitudinal. ¿Sabes por qué se les recomienda que hagan en papel milimetrado? Es para identificar todos los puntos. O sea, lo que ustedes tenían para hacer este plano de perfil longitudinal era justamente distancias horizontales que eran variadas, ¿no ven? Tenían infinidad de distancias horizontales. Y en la parte de cotas ustedes igual llegan a tener valores diferentes, ¿ya? Entonces se les recomienda que hagan en un papel milimetrado el perfil longitudinal para que logren encontrar y ubicar bien los puntos, ¿ya? Porque si lo hicieran en un pliego de papel bond, ustedes colocarían o podrían tener más o menos el siguiente problema. Podrían colocar la regla aquí abajo bien, pero al subir llegarían a colocar la chueca, ¿no ve? Entonces, por eso es que se les recomienda. Es más moroso hacer en un papel bond este gráfico de perfil longitudinal, ¿ya? Si les hubiéramos dicho que hagan en perfil longitudinal, lo que hubieran tenido que hacer ustedes es usar muchas reglas, ¿no? Las escuadras, usar las diferentes escuadras que tenemos, ¿no? Las de 45 grados y las de 60 y 90, ¿no ve? Hubieran tenido que jugar con la perpendicularidad, colocar una acá, es decir, podrían colocar acá la de 60 y luego jugar con la de 45 grados, pero traer la de 90 grados acá y de esa forma, ¿no? Llegar a tener su punto exacto y casi en la misma recta. Más que todo por eso es que se les dice que hagan el perfil longitudinal en papel milimetrado. Ahora, y a ver, había una pregunta de Armin, creo. La curva masa puede ser a mano alzada o líneas rectas. La curva masa tiene que ser a mano alzada, no puede ser líneas rectas, ¿ya? Lo que les indicó el ingeniero, a ver, la curva masa que les indicó el ingeniero el otro día tenían dos formas, ¿no? No recuerdo el nombre de la otra, pero era de otro autor, creo. Y ustedes tenían, muchache, ya.
Una curva masa tenían de esta forma, donde una curva masa venía así más o menos a mano alzada, ¿no? Pero no cometían tantos errores. Cuando hacen su dibujo de su terreno, se les pide que hagan un poco así, ¿no? O un poco con algunos problemitas al escribir. En este caso, en su curva masa, ustedes lo que tienen que dibujar es ubicar bien los puntos, hasta dónde tienen que llegar, ¿no ve? De la 00 hasta el punto más alto donde tienen corte, llegar a subir, ¿no? O más o menos lo que pueden hacer para la curva masa es guiarse con el Excel, ¿no? En el Excel se crean una gráfica, caramba, ordenada curva masa con las distancias horizontales o progresivas en este caso. Estoy agarrando mal. Ordenada curva masa, distancias, insertar gráficos y usan justamente, no, ese de acá, más o menos ese de acá. ¿Ya? A ver, aquí había otro problema. Van a modificar este Excel, ya ahorita me estoy dando cuenta. Qué gil. Chache, no se puede hacer todo. A ver. Aquí llegaríamos a tener la diferencia de estos. Hay más corte. 3000, 11000, 11000. Sí, está bien. Ah, no, está bien. Ya está corregido aquí. Pensé que estaba como el anterior Excel que tenía que estaba mal. No, está bien este Excel. ¿Ya? En este caso se me dispara mi curva masa a 56000, por lo que mis valores de corte son grandecitos. Ya tengo valores de 12000, 12000, 9000 y esos por el factor de abundamiento ya van aumentando en cuanto al corte. Es por eso que llegan a subir a 56000. En el caso de ustedes no va a haber mucha variación. Pero la gráfica que tienen que presentar más o menos se la pueden guiar de esta forma, graficando así en su Excel con su ordenada masa y sus progresivas. Y más o menos su gráfica tienen que hacerla así. ¿Ya? Llegaría a ser algo así. Para lo que he hecho, más o menos llegaría a ser así. ¿No ve? Podrían hacerlo de esa forma. ¿Ya? Líneas rectas, no. Ah, les estaba explicando esto, ¿ves? Me olvido de las cosas. Y otra cosa que les indicó el ingeniero, les mostró, eran las otras gráficas, ¿no? Que eran más o menos de esta forma. Con semicuadraditos, ¿no ve? Subiría, luego baja un poquito, luego vuelve a subir. Algo así les indicó. Les voy a pasar el enlace. ¿He subido a YouTube? No, no he subido. A ver, revisemos ahorita si es que lo he subido a YouTube. La clase, ¿tienen la clase del ingeniero Vera que les explicó lo de curva masa? Es decir, la de lunes. ¿O no la tienen? ¿La tienen la clase? Además lo estoy buscando. Ya ve si la tienen, entonces ahí está la explicación. Ya ve más, estoy buscando. Mira, está lento mi internet. No voy a poder ver Netflix hoy día. Qué huevada. Como que nuestra mente ya está mamando. Pucha, ya lo he cerrado aquí. A ver. Mamen. Creo que lo he subido, pero está oculto. Ya es que llevo problemas de algunos docentes que no querían que suban sus videos a YouTube, ¿no? Porque creo que YouTube tiene sus beneficios de lucrar, o sea, te pagan por videos y no sé qué. Pero eso es lo que medio que no me interesa, pero algunos docentes se molestan, entonces no sé cuál sea su reacción del ingeniero Vera si es que yo subo su video a YouTube. Y es por eso que creo que la subí como oculto. ¿Ya? Ve, justamente está acá. Clase curva masa en Vera. Les pasé esto a los de Carre porque estaban perdidos en cuanto a curva masa. Y lo tengo en oculto. ¿Ya? Ahorita en un rato terminando la clase les envío el enlace para que con el enlace puedan ver el video. ¿Ya? No lo pueden buscar así normal. Solamente con el enlace pueden entrar a ver este video. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan?
hacer su canal. Yo creo que sí. Dotita. Ay, que termine este semestre. Ya estoy cansado. Nunca más 3 auxiliaturas. Voy a pensar la siguiente. Bienísimo. 2 a lo mucho, creo. Tomaré 3 materias. A ver. Yo creo que sí, porque con 7 fue un desastre total. Sí, la grabé. Mamani Vargas. Sí, la grabé la clase, no te preocupes. Sí, 7 materias, así suicidio, la verdad. No pensé. Con clases presenciales se podía, la verdad se puede, pero con clases virtuales es más jodido todo. Así que ese ha sido mi. ¿Quién es Elmer? Si le está hablando Elmer. Sí, ¿me escucha? Ahora sí te escucho un poquito, muy suavito hasta, a ver. Ay, mi volumen. A ver. Entonces, el Excel de curva masa, podemos presentarlo así en Excel, no más sin copiarlo a limpio, ¿verdad? O sea, a mano. Sí, sí, justamente es lo que les dijo el ingeniero. Lo que es curva masa, directamente el Excel, ¿no? Pero en este caso el Inge les dijo a ustedes que se hagan su Excel. Algo que yo ya me valió, ¿no? Porque me equivoqué el otro día al explicarles y por eso les envié el Excel que yo tenía de curva masa y en el que había trabajado. Tengo otros Excel de curva masa, pero son más complicados, son más morosos, son de Excel que ya son aplicados a carreteras, ¿no? Entonces, por eso les mandé el que es un poco más sencillo. Entonces, el trabajo lo pueden entregar, eh, o el avance en este caso que me tienen que entregar el día lunes, y tienen que entregarlo el Excel directamente, ¿ya? El Excel lo que va a valer más va a ser su plano que va a estar hecho por ustedes a mano. Y luego ya les había dejado la tarea, tienen que entregarme la teoría más, que con eso ya sería que me entregan todo lo que corresponde a este proyecto del canal. Bueno, muchas gracias. Ya, lo copié el Excel a mano. Armin, ¿por qué es así? El Inge les dijo, van a entregar el Excel. Deberías... Te has dado más tareita, ¿ya? Pero, o sea, me envías los dos, no hay problema. Me envías el que has hecho a mano y me envías el Excel más, ¿ya? En este caso, por hacer a mano, ya tienes puntitos extras. Pero, a ver, es que es programación en papel. Eso de curva masa no entra al examen, chicos. Ya, o sea, hacer este Excelcito que hemos hecho y explicado, y hemos terminado de explicar hoy día, no entra al examen. Máximo entra hasta perfiles longitudinales, donde, como el ejercicio que habíamos resuelto el otro día, a ver, creo que tengo acá, nivelación, perfiles transversales. ¿Tengo? No tengo esa clase. Ah, sí tengo, es esto. El examen era esto, ¿no? Lo que habíamos hecho el otro día, del examen de movimiento de tierras, donde tenían que hacer un perfil longitudinal, calcular sus perfiles transversales, 2 o 3, ¿ya? O sea, en este examen eran justamente los que habíamos marcado, ¿no? En la clase respectiva, aquí uno y aquí otro, en A y en B. Podrían haber hecho otro al medio, ¿no? Pero ya habría sido un poquito más moroso. Entonces, perfiles transversales, y con estos perfiles transversales llegaríamos a tener volúmenes, ¿ya? Que la pregunta nos decía, ¿cuánto de volumen sobrante nos va a quedar? A ver. Y no sé si quieren que les explique esta parte del análisis. Creo que había una persona que el anterior me pidió y ahorita al ver este ejercicio me he acordado del análisis. Digan ahora o callen para siempre. ¿Cuánto abandonaron? Me dices. Yo soy el que tiene más alumnos y es el que no le pagan. Es lo más chistoso. Siempre me dan más tarea. En el grupo han quedado 44 personas. Con esta segunda parte o segundo proyecto vamos a ver si es que alguna persona ha decidido retirarse o no. Pero
Según la lista de alumnos, el grupo uno y 2 tenían algo de 40 a 50 inscritos, donde solamente han quedado 15 a 20 personas a lo mucho por grupo. Mamani me dice, a ver, solo que el Excel en alguna parte de volúmenes lo cambia algunos datos de Excel porque lo redondea todo número que tenga decimal 5 y varía en el tercer decimal. No hay problema en cuanto a decimales, o sea, lo que cuenta cuando trabajes con maquinarias son directamente enteros, o sea, con cubos, ¿ya? Porque el tractor o el cargador frontal, el tractor o la excavadora te excavan material en cubos, dependiendo el ancho de la pala o el ancho del cucharón que tenga, ¿ya? O el tamaño o la capacidad que llegue a tener su cucharón. Luego, ahorita les respondo. Los tractores igual se calcula en cubos, o sea, los tractores, digo, las volquetas, perdón, para transportar el material, igual se calculan en cubos, son de 14, de 10, de 15, de 18 cubos, ¿no? Varía ya eso. Ahora, o sea, los decimales, Armin, no te hagas problema, ¿ya? O sea, solamente en los enteros, para el tema de lo que te acabo de mencionar para las maquinarias. Auxi, si en el peor de los casos reprobamos, el siguiente semestre se puede presentar los proyectos de ahora. No han sufrido mucho con proyectos esta vez, pero ya, a ver, la noticia buena para ustedes es que se les repite la nota de los proyectos 2 semestres por lo menos. Es decir, si a ustedes ahora han hecho todos sus proyectos, han entregado bien, y si no quieren mejorar nota para el siguiente semestre, entonces les puedes repetir a las personas que no o que reprueben. Espero que aprueben la mayoría. Siempre me ha gustado tener mayor cantidad de aprobados y creo que siempre lo he logrado, ¿no? Aunque no es mucha la cantidad de aprobados con el ingeniero Vera, pero siempre he tratado de tener la mayor cantidad de aprobados y es lo que genera mayor satisfacción, se podría decir, ¿no? Porque después todo el tiempo que he estado de auxiliar en la materia hacía honorio, o sea, no es recibir paga de ni una parte, el tiempo empleado, lo que se gasta en los campos, más que todo que no han pasado ustedes, el tema de los campos requiere su gastito aparte, ¿ya? Entonces, no, la mayor satisfacción que creo que me ha quedado y me sigue quedando es que tengo mayor cantidad de aprobadas que los otros grupos, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta que me hacías, sí se les repite las notas durante 2 semestres, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Aún sí, una pregunta. Dime. O sí, sobre la entrega de trabajo, es también del nivel ingeniero, ¿no ve? Bueno, también es un nivel de ingeniero completo, más la teoría y el del canal, más la curva masa, ¿verdad? Exacto. Solo del canal. De lo que es la carretera a nivel de ingeniero, ya no me entregan lo que es curva masa de ese ejercicio, ¿ya? Solo entrégame la curva masa del canal, la teoría respectiva y nada más. Creo que ahí muere. Les tenía que mandar al gabinete de nivelación por algo que me había pasado el otro día, ¿no? Les iba a mandar un gabinete, pero se me ha olvidado. He estado con muchas cosas estos días. La nota de gabinete va a salir de ese ejercicio que era parte de la carretera que tenían, ¿no? O sea, si tienen muy buenos perfiles transversales y si han trabajado bien todos sus datos de la parte del canal, o sea, si han hecho buenos perfiles transversales de lo que es la carretera o ese ejercicio del nivel de ingeniero, van a tener buena nota en cuanto al gabinete para nivelación que debería haber sido, ¿ya? La nota del gabinete de nivelación va a salir justamente de ese punto del proyecto. Ahora, sí o sí les tengo que dar por lo menos unos 3 o 4 ejercicios para que hagan ustedes curvas de nivel, porque solamente van a tener una semana para estudiar esa parte. Entonces vamos a tratar de hacer 2 ejercicios esta semana que viene
de curvas de nivel para que entiendan más o menos esa parte, ¿ya? Porque en curvas de nivel también se presenta lo que es movimiento de tierras, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios por lo menos esta semana y ahí ya termina. Ese PDF de manual de estacionado de equipo era solo información, ¿verdad? Me dice. Sí, era solamente información para que tengan un poco de idea de cómo se estacionaba. Ya hubiera querido tener un video. Y creo que uno de los chicos de semestre pasado grabó un video, me pasó, y al cambiar de celu se me fue el video. Pero ya, vamos a pensar a futuro, ya las siguientes gestiones, si es que me quedo todavía de auxiliar y sacar videos tutoriales, cosa de subirlos a internet y pueda ser de acceso para la mayoría de los estudiantes, que a veces es necesario tener esos videos, ¿ya? Si mandaba un gabinete mío al puente, dice, nah, tu tío ya me has reprobado, así que calladito vos. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, creo que no hay más dudas. Aquí vamos a quedar la clase. Ya, un gusto, como siempre, platicar, reír un rato con ustedes y recordar algunas cosas que pasan. Me late que está trabajando contigo. No, chicos, o sea, les voy a colocar la nota que veamos conveniente. Ya dependiendo de sus trabajos, porque el primer proyecto que me han entregado, la verdad, ha sido una lágrima. Es decir, el primer semestre que me han entregado trabajos así de esa forma. Y por eso también creo que las notas y creo que no mis reclamos, ¿no? Pero ya, cualquier cosa para lo de curvas de nivel, traten de entender esa parte. El lunes les explica el ingeniero y vamos a ver qué día les doy yo clases. Ya como les había comentado hace rato, voy a ser un poco achurado de tiempo porque voy a tener que estar revisando los proyectos de las 3 materias que he tomado, que he dado asignatura este semestre. Entonces, ahí va a ser feito. Ya, pero vamos a tratar de organizarnos y tener 2 clasecitas por lo menos para explicar lo de curvas de nivel. ¿Ya? Aquí quedamos, chicos. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Chao, chao, chicos, se cuidan.